Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Muy buenos días, mis amados amigos y hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica y de todo aquel lugar donde nos puedan ver en esta mañana. Estamos llevándoles un abrazo fraterno y un beso de parte de la Iglesia Bautista Bíblica a todos aquellos amigos y hermanos que nos logran ver a través de este medio. Damos gracias a Dios por Facebook y por YouTube. A quienes estamos usando para poder llegar a ustedes. Yo sé que hay mucha gente que critica Facebook y YouTube y en el tiempo pasado también se criticaba la televisión, pero hemos llegado a la conclusión que no es el medio lo malo, sino la forma en cómo lo usamos, el medio. Y en esta mañana pues damos gracias a Dios porque a través de estos medios estamos llegando a usted y estamos dándole el uso apropiado en medio de estos tiempos. Allá en el Antiguo Testamento el profeta clamaba, ¿verdad? Aviva, oh Dios, en medio de los tiempos, aviva tu obra. Y en medio de estos tiempos estamos nosotros suplicándole a Dios que avive también su obra y que le llegue a usted y que le llegue a su corazón esta palabra preciosa del Evangelio. Esta mañana estaremos hablando un tema muy importante. El tema lo he titulado No juegues con la unción de Dios. No juegues con la unción de Dios. Y estaremos hablando de un personaje muy interesante. Es el personaje de Sansón. Y vamos a pedirles una vez más que abran sus Biblias en el libro de Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces está en el Antiguo Testamento y vaya usted y encuéntrelo, Jueces capítulo 16. Y voy a usar un verso para partir de ahí. Es el verso número 25. Y dice así: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, se refiere a los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra que hemos de compartir con mis amigos y hermanos. Te pido que la bendigas, que la lleves a sus corazones y oramos en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué tremendo. Este personaje llamado Sansón en la Biblia es un juez de Israel. Hubo una época en que Dios gobernó a Israel a través de jueces, y no reyes, sino jueces. Y este tiempo levantó Dios a varios personajes que son, algunos de ellos bien conocidos en la Escritura, como Gedeón, por ejemplo, y Sansón. Sansón es levantado por Dios como un personaje único. La verdad es que Sansón es ungido desde el vientre de su madre, es escogido desde el vientre de su madre, y es también, su nombre es puesto por un ángel, al igual que Jesús. Su nombre es puesto por un ángel y también es un llamado nazareo. Es decir, este hombre no podría tomar vino, no podía tocar muertos, su cabello sería dejado crecer. En ese tiempo los nazareos era un hombre consagrado a Dios, su cabello largo, la gente lo veía y se daban cuenta que era un hombre que tenía un compromiso, que tenía un pacto con Dios. Este hombre era especial, no podía hacer estas cosas que hemos mencionado. Así que Sansón se levanta como respuesta a las oraciones de sus padres. Y
y es importante que oremos por nuestros hijos. Eso es muy importante. Tenemos que aprender a orar por nuestros hijos, ponerlos en las manos de Dios, y Dios mira esas oraciones, Dios escucha esas oraciones y Dios responde. Y qué tremendo que Sansón es respuesta a las oraciones de sus padres. Y este hombre es levantado con una fuerza extraordinaria. Sansón desde muy joven da muestra de esta fuerza súper extraordinaria, esta fuerza que Dios va a usar para mantener en línea a los filisteos. Los filisteos le tenían temor a Sansón, y cada vez que Sansón quiso, prácticamente mató cualquier cantidad de filisteos, y el pueblo enemigo de Israel se mantuvo a raya. Y este cuestionamiento, ¿de dónde surge esta fuerza extraordinaria en la vida de este hombre? Era algo que los filisteos utilizaron la debilidad de Sansón para investigar de dónde provenía esta fuerza. Usaron mujeres. Ellos se dieron cuenta desde muy joven que Sansón tenía, su punto débil eran las mujeres. Y allí andaba entre prostitutas, y este hombre temprano le pide a sus padres también de que vio una muchacha por acá que le gustó, que se la dieran, y los padres le dicen: mira, hay muchachas muy lindas, muy bonitas entre Israel, ¿por qué tienes que ir a buscar mujeres fuera de tu pueblo? Y bueno, estos parecen los consejos que nuestros padres nos dan, ¿verdad? Cuando el joven es cristiano y se está levantando dentro de las iglesias, muchas veces ahí andan fijándose allá afuera. Y los padres: hijo, aquí en la iglesia hay jóvenes, búscate una jovencita cristiana, si no en esta iglesia, en otras iglesias. Pero búscate jovencitas que te puedan, que vayan de acuerdo, que vayan en la misma línea, que vayan en el mismo tipo de pensamiento, buscando de Dios. Y a veces esa necedad, esa insistencia de no obedecer a los padres y te vas por la vista muchas veces, únicamente valoras lo exterior y no lo interior, y déjame decirte que lo exterior se destruye. Con el paso de los tiempos lo que prevalece será lo interior. Así que este joven no hacía caso a sus padres. Obedece a tus padres. Obedece a tus padres, porque el no obedecerle te costará. A la larga te costará mucho dolor, muchas lágrimas, mucho sufrimiento, y tendrá una repercusión en tu vida en general. Así que este joven no escuchaba a sus padres. Y bueno, el enemigo, los filisteos, estaban detrás de él, observándolo. Y empezaron a notar este patrón de conducta de este joven. Y empezaron a poner mujeres en su camino. Y bueno, esto es lo que sucede, que tarde que temprano vas a terminar cayendo en la trampa. Puedes huir por acá, puedes aparecer por allá, puedes evadir esta, puedes evadir la otra, pero si tú permaneces en ese estilo de conducta, tarde que temprano caerás en la trampa. Una de esas trampas, ¿verdad?, te atrapará. Es como el mentiroso puede mentir por aquí, puede mentir por allá, pero tarde que temprano te encontrarán en la mentira. O el ladrón puede evadir por acá, puede evadir por allá, pero tarde que temprano van a atraparte. De esta misma manera no puedes, por eso el creyente tiene que permanecer en la verdad. Y el creyente tiene que caminar en la verdad, porque la verdad es una cosa preciosa, es un absoluto, que te pueden tratar de poner trampas por aquí y por allá, pero si tú caminas en la verdad, puedes caminar tranquilo. No tienes que andar inventando otra mentira para tapar esta mentira. Te caminas en la verdad. Sansón estaba allí conduciéndose de esta manera hasta que encontró la trampa perfecta. Una mujer llamada Dalila. Y allí esta mujer, con sus lágrimas fingidas, varias veces trató de descubrirle a Sansón dónde radicaba el secreto de su fuerza, de su poder. Y con lágrimas fingidas 2, 3 veces trató ella de sacarle y él de mentirle, pero finalmente no soportó. Aquella mujer fue como una gotera continua, hasta que encontró el origen de la fuerza de Sansón. Sansón descubrió que él era un nazareo, que él tenía un compromiso con Dios y que él no podía cortarse el cabello.
Y entonces, cuando esta mujer, ni corta ni perezosa, le manifestó a los filisteos cuál era el problema de Sansón o dónde podrían encontrar a Sansón, ella lo descubrió y cuando él estaba dormido, le cortó su cabello. Imagínense qué tremendo. Qué hombre llegó a acostarse a la pierna de su mujer, hermano, por estar jugando de esta manera. ¿Y qué hizo ella? Le cortó su cabello. Y cuando dijo Sansón, ahí vienen los filisteos, y él se levantó, dice aquí, mire qué terrible, el verso 20, dice la segunda vez, y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, él se dijo a sí mismo, esta vez saldré como la otra y me escaparé. Eso es lo que el hombre piensa, fíjese qué terrible. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto es un texto bíblico triste, realmente. Y vienen otros textos muy tristes. Pero este pasaje es algo donde ni usted ni yo queremos llegar allí. Porque si hay algo que nos garantiza la victoria en esta vida es permanecer junto al Señor. El Señor Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y cualquier logro, cualquier fuerza que tengamos, cualquier fuente de victoria que obtengamos en esta vida es por permanecer cerca del Señor, por permanecer en esa comunión con Dios. El creyente debe permanecer en comunión con Dios. El creyente debe de entender que su fuente de bendición está en permanecer cerca del Señor, jamás alejado. Y Sansón asumió que la presencia del Señor estaría ahí siempre. Y déjeme decirle, Dios pone condiciones. Dios quiere bendecirnos, pero si usted va al libro de Números, ahí usted encontrará una lista larga de bendiciones que Dios nos quiere dar, pero están condicionadas. Todas las bendiciones de Dios están condicionadas. Si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo otro, entonces yo estaré con ustedes. Si permanecen fiel a mí. Pero si ustedes empiezan a caminar en caminos de oscuridad, en desobediencia, no hay garantía de que Dios va a acompañarnos. ¿Por qué? Bueno, esto es como aquel cuento de aquel hombre que iba manejando en la carretera y creyó, dijo, bueno, Dios va a estar conmigo y yo puedo darle. Y había un rotulito que decía la velocidad máxima, 55 millas por hora. Eso varía, puede ser en un lugar más, en otros menos. Pero este hombre miró ahí 55 millas por hora y siguió dándole. Y aceleró más. Y luego lo paró la policía. Y luego le dieron un ticket. Y él se preguntó a sí mismo, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Así no sucede, ¿no? Qué ridículos sonamos a veces. ¿Por qué nos está sucediendo esto? ¿Por qué a mí? Si yo antes de salir de la carretera, antes de montarme al carro, yo oré a ti, te pedí tu bendición. Y de pronto le recordó el policía que iba a 65 millas por hora. Así nos sucede a todos. Nuestras oraciones no garantizan si nosotros en medio del camino desobedecemos. Y de la misma manera, este hombre ya había pasado las 55 millas por hora y él no se daba cuenta tal vez. Porque cuando estás en el pecado, es como el joven que le dieron permiso hasta las 10 de la noche. y de pronto dice, ups, son las 11:30 de la noche. ¿Y qué esperas cuando regreses a casa? Te van a llamar la atención tus padres. Bueno, de esa misma manera, este hombre ya había pasado el límite de velocidad. Ya había entrado en la desobediencia. Y Dios ya no estaba allí. Porque, como dijo en el caso del muchacho que se llevó el máximo de velocidad, Dios se bajó cuando pasaste las 55 millas por hora. Ahí se bajó el Señor. No esperemos que Dios nos acompañe en medio de nuestra maldad, en nuestra desobediencia, en nuestro pecado. No esperes que Dios te acompañe allí. Ya Dios se ha bajado. Y en este caso ya se había Dios bajado. Dice aquí, esta vez saldré como la otra y me escaparé, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hay otro personaje en la Biblia llamado Saúl, ¿recuerdan? Igual, ya Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta.
Y tú dices, vos, qué tremendo, qué bendición, todo lo donde piso, allí Dios me va acompañando, todo, porque la palabra dice, ¿verdad? Que donde pusieras el pie conquistarás, eso se lo dijo a Josué, y tú estás sintiendo lo mismo en la vida, es bonito sentirse así, es lindo, yo lo he experimentado en mi vida, todo lo que toca se convierte en oro, estamos hablando imaginariamente, ¿verdad? Todo paso que das, Dios lo bendice, toda cosa que haces, Dios la bendice. Y qué bonito sentirse así, vas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero recuerda, no hay garantía si tú empiezas a caminar mal. Y de pronto tú dices, ¿qué pasó aquí? Ya no está aquí Dios. Así le pasó a Israel. De la misma manera le pasó a Israel. Iban en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, y de pronto viene una derrota. Y Josué dice, ¿qué pasó aquí, Señor? ¿Qué pasó? De pronto hasta los muros de Jericó se cayeron. Pero ahora hay una derrota. ¿Qué pasó aquí? Y le dice el Señor, investiga entre el pueblo, porque ahí hay pecado. Hay uno que fue y escondió lingotes de oro y un manto babilónico y está debajo de una tienda. Y yo no he autorizado eso. Yo les dije claramente que no obtuvieran nada de este pueblo, que lo destruyeran todo. Esa era la orden de Dios. Josué empezó a buscar y encontró, familia por familia. Después tuvo que ser muy metódico en la investigación, hasta que encontró que una familia, que un hombre en particular tenía y había tomado de los tesoros de este pueblo, que Dios no quería que lo hicieran, y lo escondieron, y allí lo encontraron. Mientras tanto, Dios se había apartado ya de eso. Y tú y yo tenemos que examinar nuestro corazón. Cuando tú sientas que de pronto la bendición que venía cosechando de pronto se detuvo, ¿qué pasó aquí? Tienes que decir tú, Señor, ¿dónde está? Y busca dentro de tu corazón, porque ahí va a estar. Ahí va a estar. Y en este caso, ya Sansón no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Esto es triste, esto que viene. Dice que le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Esto es tristísimo porque él no fue diseñado para esto. Él no fue creado para eso. Todo lo que Dios le dio, este enemigo se lo ha quitado. Y si andamos sin cuidarnos, todo lo que Dios nos da, el enemigo de nuestras almas quiere quitárnoslo. Quiere robarnos toda la bendición que Dios nos ha dado. Todo lo que tú tengas, familia, casa, país. A Israel lo dejaron sin nación, sin país, sin una tierra donde ellos habitaron por muchos años. Hasta 1948 recuperaron un pedazo de la tierra. Y todavía no tienen todo lo que el Señor les había prometido. Pero ellos tuvieron que perder todo. Así que no nos extrañemos cuando digo que hasta una nación puede desaparecer. Como parte del regalo de Dios. Y si no nos cuidamos, Estados Unidos como nación podemos perderla. Por eso no permitas que nadie robe tu bendición. Hay que valorar lo que tenemos. Estados Unidos es una gran nación y nosotros como pueblo hispano estamos inyectándole un sabor especial a esta nación. Nuestros valores cristianos le están dando un sabor bonito a esta nación. El hecho de que como pueblo hispano hemos venido y nuestros valores que hemos traído con nosotros, como los valores de la familia, de trabajo fuerte, la aspiración de querer unirnos al esfuerzo de este país por hacer de esto una grande nación. Nuestros valores, eso, ahora podemos nosotros valorar lo que es la democracia, lo que es vivir en paz, lo que es vivir en felicidad. Nosotros que venimos arrastrando una cultura desde Latinoamérica, que venimos arrastrando una cultura de dictaduras y de pobreza y de una religión vana. Nosotros sabemos qué es eso. Cuando venimos aquí valoramos eso. Valoramos todo lo que hemos alcanzado y lo que Dios nos ha dado. Y por eso debemos de luchar porque este país no llegue a ser lo que son muchos de nuestros países el día de hoy. Y que se nos robe
Satanás quiere, él ha venido para robar, matar y destruir, dice la Biblia. Pero nosotros hemos venido para, él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cuidemos esta nación, cuidemos este país, cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuidemos la vida espiritual, cuidemos la palabra de Dios que nos ha sido encomendada. Peleemos por nuestros derechos que tenemos aquí a orar. Y gracias a Dios porque el presidente ha hecho énfasis en estos días acerca de la importancia de la oración y abramos nuestros ojos porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de los valores cristianos. Y nosotros como cristianos tenemos que pelear por mantener nuestros valores cristianos. Pero no solamente basta con alzar la voz y decir yo creo en la Biblia, hay que leer la Biblia. Hay que abrazar los valores del Señor en nuestro corazón y vivir de acuerdo a ellos. Así que Sansón aquí le ha sacado sus ojos. Qué terrible perder los ojos. Hay algo que nunca debemos de perder y es la vista, la visión espiritual. Y esto que he mencionado tiene que ver con visión espiritual. No podemos simplemente vivir dentro de cuatro paredes ya los creyentes. Tenemos que vivir globalmente también, viendo hacia dónde se dirige el mundo, viendo lo que está sucediendo en la esfera espiritual. No solamente lo que está frente a nosotros, sino la esfera espiritual, hacia dónde camina el mundo, este nuevo orden mundial. Alerta, mis hermanos, tenemos que estar mirando hacia el cielo, del cual vendrá también nuestro Cristo. Y tenemos que pedir a Dios. Y nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y el diablo es lo que desea: robar, matar y destruir. A eso ha venido él. Quiere quitarnos todo. Mire, ahora mismo estamos sin podernos reunir. Y le garantizo de que el diablo tiene que ver con todo esto. Se lo garantizo. Y así que, pero ese verso 22 está maravilloso. Porque dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Subrayelo si puede. El cabello de Sansón empezó a crecer, lo cual significa que hay una comunión, hay una bendición que no nos puede ser arrebatada simplemente. Y aunque Sansón se había metido allí por sus propios pasos, por sus propios errores, por dejarse llevar por sus propias pasiones juveniles, por dejarse arrastrar por sus propias pasiones carnales, y empezó a jugar con lo que él había recibido de Dios, esa fuerza, ese poder, y empezó a meterse donde no debía. La gracia de Dios es algo maravilloso, porque no nos abandona. Nuestro Padre no nos abandona, y no permite que simplemente lleguemos a ser escarnio de este enemigo llamado Satanás. Por eso muchos creyentes que han servido a Dios, han servido en las iglesias, están hoy en día apartados de los caminos de Dios y en vicios. Pero te tengo una buena noticia: hay una madre que está orando. Hay una madre que está orando para que ese joven regrese a los caminos de Dios. Hay una iglesia que puede estar orando por ti. Y mientras esa iglesia, esa madre esté orando por ti, ese amigo esté intercediendo por ti, existe la posibilidad de que tu cabello regrese a la normalidad, de que tú regreses a Cristo. Porque el Señor no te ha abandonado y tus amigos no te han abandonado. Así que dice que el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, me imagino emborracharse, bailar y todo eso. Y ellos dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Fíjense qué tremendo. Sí, muchos quisieran ver al pueblo de Dios destruido aquí en la tierra. Para muchos estorbamos en este planeta. Para muchos Israel, si pudieran desaparecerlo, y lo han manifestado. El líder de Irán dijo en determinado momento que a Israel había que desaparecerlo del mapa. Fíjense, eso es lo que desean. Y si pudieran desaparecernos a nosotros como hijos de Dios, también lo harían, porque estorbamos. La Biblia dice que hay quien estorba al presente, el Espíritu Santo, pero también la iglesia está haciendo contrapeso al mal de este mundo.
Los valores de este mundo, el contrapeso lo hace la iglesia. Y viéndolo el pueblo, dice, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Sí, Sansón mantenía a raya a ese enemigo de Israel. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Mire qué terrible. Qué triste ver que el hombre que fue usado por Dios, el hombre que Dios estaba usando para mantener al pueblo de Israel bajo protección divina, el instrumento que Dios estaba usando, ahora está siendo usado como escarnio. Está bajo escarnio, bajo burla del pueblo enemigo. Qué triste. Hemos visto en el pasado caer grandes líderes cristianos. Y le diré algo, duele en el corazón saber que un hombre que predicó la palabra de Dios con poder, con potencia de Dios, alguien que Dios estaba usando poderosamente, de pronto cayó en el pecado y el enemigo lo ha usado poderosamente para hacer burla y escarnio de la iglesia. Y llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Esto es triste. Esto es triste, tristísimo. Por eso, mi amado hermano y amigo, usted y yo tenemos que cuidarnos. Y si Dios nos está usando de alguna manera, guardemos el testimonio. Guardemos el testimonio. Cuidemos nuestras espaldas. El enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar, a quién destruir. Y cuánto más a aquellos que están siendo usados por Dios. Querrá sin duda alguna destruirlo. Y yo no estoy diciendo que no seamos débiles. Sí, tenemos nuestras debilidades. Y precisamente allí es donde el diablo tratará de destruirnos. Fíjense que el diablo es tan abusivo que ni aún a Jesús respetó. A Jesús lo tentó. Y lo tentó ahí donde estaba el momento de debilidad. La palabra dice que Jesús tuvo hambre en ese momento. Y entonces cuando tuvo hambre le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Mire, no le vino con otro tipo de tentación. Lo tentó donde estaba la debilidad de Jesús. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre columnas. Cometieron un error. Cometieron un error. El diablo cometió un error. Lo pusieron entre columnas. Entonces Sansón dijo, mire, alguien ha dicho que nunca un cristiano es tan peligroso como cuando está de rodillas. Cuando está de rodillas orando a Dios. Cuando un hombre puede clamar a Dios en medio de su debilidad, dice el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En medio de la debilidad, gloria a Dios por esos momentos de debilidad que nos llevan a buscar a Dios. Gloria a Dios por esos momentos de debilidad que nos llevan a depender de Dios, a arrodillarnos y a clamar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Tenemos un Dios que nos escucha, que escucha a su pueblo. Tenemos un Dios, no estamos orando al viento, no estamos orando al aire. Hay un Dios en los cielos que inclina su oído cuando su pueblo se arrodilla y busca y clama a su Señor. Y esta no va a ser la excepción. Sansón va a clamar a Dios y Dios va a escuchar a Sansón, porque al fin y al cabo es su hijo. Yo quiero que sepas que si eres un hijo de Dios, aunque el pecado te haya arrastrado, aunque el pecado te tenga hundido, aunque aparentemente estés ya desechado totalmente, si eres un hijo de Dios, existe la esperanza de que tu voz sea escuchada por tu Padre. Y aquí Sansón clama al Señor. Y Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Mire, y el piso alto, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Es que en ese momento Sansón está siendo verdaderamente el motivo de risa, de burla, y Dios no va a permitir eso. Dios no permite que su pueblo sea pisoteado. Entonces clamó Sansón a Jehová. Ahí está la oración de Sansón. Y aunque esta oración parezca que no es la más apropiada, porque hay
deseo de venganza en su corazón, no olvidemos el propósito por el cual Dios había creado a Sansón. Y dice: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, una vez más, Señor, one more time, one more round, Lord, una vez más, dame una oportunidad más, Señor, de hacer las cosas bien. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Si algo le dolía a Sansón, era no poder ver a sus enemigos. Algo le dolía a Sansón, es que siempre estuvo al frente para derrotarlos, para defender a su pueblo, pero ahora no siquiera puede ver a sus enemigos. Déjeme decirle algo, estamos viviendo un momento en donde nos encontramos como Sansón, no podemos ver a nuestro enemigo. Aparece, infecta, daña, sin poder ver, ni siquiera los médicos saben por dónde viene. Estaba escuchando a un doctor esta semana y decía: este enemigo que tenemos es impredecible, no se sabe por dónde, no lo entendemos, por dónde nos atacará, hablando del virus. Y decía: es como un tornado, se mueve como él quiere y para donde él quiere, nadie lo puede controlar, no lo hemos podido identificar, no hemos podido identificar su patrón de conducta. ¿Saben cuál es su patrón de conducta? Que no tiene conducta, él se mueve para donde él quiere. Y está costando tanto. Y estoy seguro que el enemigo de nuestras almas está feliz viendo marchar miles de personas al infierno. Miles de personas al infierno. Pero los que tenemos a Cristo, hemos puesto y hemos depositado nuestras manos en su vida, en nuestra vida en sus manos. Y estamos clamando a Dios y le estamos diciendo: Señor, mi vida está en tus manos, no andaré atemorizado, marcharé, haré lo que tengo que hacer, iré donde tenga que ir, en tu nombre, tomaré las medidas necesarias, seré prudente, pero no estaré atemorizado, metido en un rincón. Voy a hacer lo que tenga que hacer porque salgo en tu nombre. Y si algo llega a suceder, no hay problema, este asunto de la eternidad ya ha sido resuelto en Cristo Jesús. Yo sé a dónde iría. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mis pecados y me ha dado vida eterna. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir, escuche, fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Es decir, este es el momento en que Sansón alcanzó. Si el propósito de Sansón era matar filisteos, este fue el momento en que su vida alcanzó el mayor propósito, o su mayor propósito. Este es el momento en que él alcanza el propósito con mayor intensidad en su vida. Mire qué tremendo. ¿Qué nos indica esto? Que Dios puede hacer con nosotros en un momento lo que no alcanzamos durante toda nuestra vida. Así que si usted es una persona mayor y usted dice: ay, que ya Dios no me ha usado a mí, que espérese, calmado, Dios te puede usar más en tu último momento de vida que durante toda tu vida. No te preocupes, Dios puede usarte, porque Él te creó con un propósito. A lo mejor tu oración, una oración tuya, a lo mejor alcanza el propósito de toda una vida. Descendieron sus hermanos, toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su madre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Fue una carrera corta, realmente, la de Sansón. Fue juez por 20 años. No vivió no llegó a ser un anciano. Él todo lo que vivió, lo vivió intensamente, con fuerza, pero lamentablemente vivió mucho tiempo jugando con esta unción que Dios le había dado, jugando entre dos ánimos. Por un lado queriéndole servir a Dios, pero por otro queriendo hacer lo suyo. Oh, mi amado hermano, ya qué terrible cuando sabemos que Dios se ha apartado. No tenemos que llegar ahí. Simplemente confiemos en que Dios puede usarnos, que Dios nos usará y que Dios quiere hacer de nosotros algo grande.
Dios quiere bendecirnos verdaderamente. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo. A lo mejor usted anda jugando por ahí y todavía ni siquiera le ha entregado su vida a Cristo. Pero yo le digo en esta hora, entréguele su vida a Jesucristo. Cristo vino desde los cielos para morir por nosotros. Él quiere usarnos poderosamente para predicar su palabra, para hablarle a otros de Cristo, para mostrar el amor de Dios hacia este mundo que se está perdiendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y que la gracia, el amor de Dios sea con ustedes. Y recuerde, Jesucristo sigue siendo la única esperanza. Amén.